Hola, ¿qué tal? Bienvenido y bienvenida a esta nueva emisión de Perspectivas. Yo soy Jonathan Lomelí. El día de hoy voy a entrevistar a María Guadalupe Aguilar. Ella es una madre buscadora y fundadora de Fundej, la primera asociación en Jalisco que busca a desaparecidos, fundada en 2013. Yo considero simbólicamente a la señora Guadalupe Aguilar como la primera madre buscadora en Jalisco. Te invito a que me acompañes en este espacio para hablar con ella sobre este flagelo de nuestra sociedad. Comenzamos Perspectivas. María Guadalupe Aguilar Jáuregui, fundadora y punta de lanza de Fundej, Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos Jalisco, no solo recibe tristemente cada vez a más familiares de personas que se ausentan, sino que al mismo tiempo lucha con una persistente indiferencia de las instituciones sobre el tema. La madre buscadora fue homenajeada recientemente en el marco del encuentro de la Red Internacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, donde le fue entregada la presea María Látigo 2023, por la iniciativa de fundar el primer colectivo de búsqueda de personas en la entidad. María Guadalupe Aguilar, a través de la organización que dirige, está perfilada para apoyar a las familias que sufren de este flagelo que padecen miles en todo el territorio nacional, a las que se violan sus derechos humanos por la falta de atención del Estado al problema. María Guadalupe, quien busca a su hijo desde hace 10 años, participa en esta emisión de Perspectivas para compartir con el auditorio cómo el activismo de las familias ha logrado visibilizar este creciente dolor que comparten miles de madres mexicanas. Hola, ¿qué tal? Bienvenido y bienvenida a Perspectivas. Comenzamos este espacio y esta charla con Guadalupe Aguilar, madre buscadora. Bienvenida, señora Guadalupe, gracias por acompañarme. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Señora Guadalupe, me gustaría un poco preguntarle esta foto que colocó junto al vaso de agua que pusieron sobre la mesa, ¿siempre la carga con usted? Sí, siempre está conmigo la foto de mi hijo, me acompaña a donde sea, porque mi vida es Fundej, mi vida son los desaparecidos. Desde que mi hijo desaparece, no me dedico a otra cosa. Claro. Entonces, a donde quiera que yo vaya, es el tema y tengo que traerlo conmigo. Trae la fotografía. Señora Guadalupe, leí una nota, le voy a leer un pequeño párrafo, de una nota del 8 de septiembre de 2011. Uh-huh. Es una nota que se publicó en el periódico El Informador. Y la verdad es que me sacudió este párrafo. Septiembre de 2011, dice: José Luis Arana Aguilar es el desaparecido número 250 del Estado. María Guadalupe le pregunta a indigentes, a activistas, a vecinos de Tonalá, a policías, al procurador, le pregunta al presidente si alguien sabe dónde está su hijo, al que esperan 2 hijos de 4 y 2 años, quienes creen que su padre tiene meses trabajando fuera del Estado. Señora Guadalupe, ¿qué ha pasado después de ese día y ese hecho que se consigna en la nota? No ha pasado nada sensacional, pero sí me dio oportunidad, se me abrieron las puertas para con las autoridades, porque cuando mi hijo desaparece y yo voy y denuncio, las autoridades están sordas, mudas y totalmente ignorantes de lo que se nos viene, la desaparición forzada. No le dan la importancia que requiere, porque cuando yo le pregunto al Ministerio Público, ¿por qué me puso este número de carpeta, que no era carpeta, en aquel entonces era averiguación previa? ¿Por qué este número? Quiere decir que van a 17 días del mes de enero, 250 denuncias. Sí, yo pienso que a cualquier persona, cualquier funcionario público es un foco rojo. Claro. Sin embargo, él dijo que era normal, que porque se van muchas chamacas con el novio y muchos muchachos se van
con los amigos a tomar cerveza y a los 3 días aparecen. Es de ahí de donde nace el hecho o dicho de que vengas a poner tu denuncia hasta que pasen 72 horas. Cuando yo me doy cuenta que eso es una mentira, pues inicia mi lucha. Lo que a mí me sorprende mucho es que se habla de 250 desaparecidos. Hoy las cifras rondan o superan los 15,000. Es decir, esto fue hace 12, 13 años. Sí. Y hoy tenemos un fenómeno de ese tamaño. En el caso de su hijo, ¿qué fue lo que pasó, señora Guadalupe? ¿Y qué sabe hasta este momento sobre su paradero? Mire, mi hijo iba a reunirse con mi otro hijo. Tenían una empresa de iluminación. Mis 2 hijos eran socios. Entonces les habían robado un camión de carga en noviembre pasado, noviembre del 2010, por lo cual traían un camión rentado. Lo tenían que entregar ese día a las 12 del día y se quedaron de ver para que cuando entregase mi hijo el camión, se venía con mi otro hijo. Y me llama mi otro hijo y me dice, mamá, ¿quieres ir a la casa de Pepe? Yo vivía cerca de con ellos. ¿Quieres ir a la casa de Pepe y le preguntas qué pasó? Porque estaba hablando con él por teléfono y de repente se cortó la comunicación. Ellos traían radio y traían de ese Nextel. Nextel, sí. Y se cortó la comunicación y no me puedo comunicar con él. Y yo no puedo dejar de entregar el camión porque si no nos cobran otro día de renta. No, le digo yo, tú entregue el camión, si no va José Luis por ti, yo voy, pero ahorita lo vemos. Llego a la casa de mi nuera y le pregunto, ¿dónde está Pepe? Él salió de aquí a las 11:30. Me quedó aquí en mi mente la figura de mi nuera, de que voltea a ver el reloj grande que tienen en la sala y me dice, él salió de aquí 11:30, con esa puntualidad. Súbete, le dije, vamos a buscarlo, a lo mejor le sucedió un accidente. Y a partir de ese momento empiezo a buscar a mi hijo. Cuando me doy cuenta que en la carretera libre a Zapotlanejo, que es la que tenía que haber recorrido, no ha pasado nada, no hay nada inusual, me regreso por Tonalá y doy varias vueltas, pregunto a la gente si no han visto algo. Yo ya presentía algo, porque no era normal que José Luis se dejara de comunicar. Oiga, ¿y qué indicios hay sobre qué fue lo que pasó? ¿Algo habrán investigado o algo se podrá saber? Después de que hago yo mi denuncia y que prácticamente forzo a los investigadores a que vayan a buscar a mi hijo, yo no me retiro de ahí hasta que los veo que se van a buscarlo, porque ellos dicen, váyase a su casa, nosotros le hablamos. No, yo no tenía la paciencia de irme a sentar a mi casa a esperar. Claro. Y cuando les pregunto qué pasa, me dicen que nada, que hay que tener paciencia, que no salga de mi casa y que me acerque un teléfono. Compré, me recuerdo bien, un teléfono que se conectó al teléfono de casa, para que al momento que yo contestaba el teléfono se grabara. Por si era un secuestro. Por si era un secuestro, exactamente. Nunca nadie me llamó. Claro. Oiga, señora Guadalupe, y allí menciona esta nota que sus hijos tenían, o sus nietos tenían 4 y 2 años. Sí. Ahorita pues ya deben tener... Pues, 17 y 15. ¿Y qué es lo que saben sobre su padre? ¿Qué se les ha dicho al respecto? ¿Saben lo que pasó realmente? ¿O ahorita ya lo saben, ahorita ya saben lo que pasó realmente. Cuando estaban pequeñitos tuvimos que dejar la casa mi nuera tuvo que dejar la casa y nos fuimos a vivir juntas, ella y yo. Rentamos una casa en un lugar donde creímos que era seguro. Y yo le dije a ella, te vas a dedicar única y exclusivamente a proteger a los niños y yo me voy a dedicar a buscar a Pepe. Y los niños cuando yo llegaba en la noche de mi búsqueda en el día, me decían, ahora sí encontraste a mi papá, ahora sí vamos a ver a mi papá. A lo cual, no, mijito, pero te prometo que mañana, y te prometo que mañana, y ese mañana aún no llega. Claro.
¿Por qué dice que tuvo que dejar la casa? Porque la misma fiscalía nos decía que tuviéramos cuidado, que que estuviésemos en un lugar seguro, que pues la misma fiscalía le Leí algo de que miedo. había un problema con la camioneta en su momento, incluso la hipoteca de la casa. ¿Eso se pudo arreglar o no? No, la casa actualmente está abandonada. Yo seguí pagando la casa hasta 6 mensualidades más, ya después no pude, ya con todo. Y se quedó ahí la casa ahorita está sola. El vehículo de mi hijo jamás el seguro me quiso pagar cuando estaba reportado como robo, porque decían, ¿qué tal si su hijo le dio las llaves a los rateros? ¿O qué tal si estaba en contubernio con ellos? Y total que nunca se pudo recuperar el vehículo. Señora Guadalupe, y bueno, este es el contexto que da origen a su lucha, una lucha de más de casi 13 años. Sí. ¿No? Y, a ver, cuénteme un poco, entonces, ¿cómo surge Fundej? Que es esta asociación que usted funda, y qué hace Fundej, que es la primera en el estado de algo que ni siquiera en ese momento podíamos anticipar que iba a ser una catástrofe como la que estamos viviendo hoy, que sigue creciendo. Sí. Cuénteme un poco de esto. Mire, cuando yo decido presentarme al evento donde estaba el presidente de entonces, Felipe Calderón, que hay una nota, claro, es porque yo estoy desesperada, que ya han pasado varios meses y no me recibía, nunca me recibió el gobernador de entonces. ¿Quién era? Emilio González Márquez, jamás me recibió. El secretario de gobierno, que era Fernando Guzmán, 2 veces lo estuve esperando en la puerta de Palacio y 2 veces salió por la puerta trasera para no recibirme, cuando ya tenía compromiso de recibirme y no me recibió. De hecho, fue ese día en que usted interpela a Calderón, es un video que se hizo viral y que fue muy comentado, ¿no? ¿Fue en un evento de los Panamericanos o algo así? Sí, así fue. Cuénteme de eso. El presidente estaba aquí porque andaba dando su informe en diferentes estados, una modalidad. Y cuando él se pone a hablar sobre seguridad pública es cuando yo lo interrumpo y le digo, en seguridad pública, ¿quién me va a ayudar a encontrar a mi hijo? Porque aquí ninguna autoridad me ayuda. Y volteé y vi al gobernador y lo señalé. Ninguna autoridad me ayuda. Cuando el presidente... en ese momento llegan los de Estado Mayor Presidencial y me quieren sacar y el presidente les dice, no, dejen a la señora, ahorita voy a hablar con ella. De hecho, se está creando Províctima, que es una institución que va a ayudar a las víctimas de desaparecidos, pero ahorita platicamos. Si me permite, termino con el evento y ahorita la atiendo. Claro que sí, señor presidente. Entonces él sigue hablando de su asunto y mientras tanto se acerca a mí, así agachadito, Fernando Guzmán, que era el secretario, y me dice, señora Guadalupe, ¿se acuerda que yo la iba a atender? Sí, pero nunca me atendió. Dígame, ¿en qué le puedo ayudar? No, le dije, ahorita ya no quiero que me ayude. Ahorita ya no. Y en eso llegan los de Estado Mayor Presidencial y me dicen, ¿vienes sola? Sí, vengo sola, acompáñenos. En ese momento recuerdo haber sentido mucho miedo, porque yo creí que me iban a llevar ya a desaparecer o a matar, la verdad. Pero no, para mi sorpresa me llevaron a un cuartito que estaba atrás, en donde supongo que estaban viendo todo lo que sucedía en el evento del presidente. Y estaban en la puerta 2 generales. Y me dice, a ver si la atiende el presidente. Yo no he visto que nunca atienda a nadie, pero vamos esperando. Él dijo que esperáramos. Y yo estaba rezando. Yo no llevaba nada más de unas tarjetitas con todo lo relacionado del caso de mi hijo y mi rosario en la bolsa del pantalón. Y yo estaba reza y reza y reza. Y en eso llegan, lo anuncian, el presidente de la República. Y se ponen ellos derechitos y yo también me paro y me recibe, me da un abrazo y me dice, platícame, Lupita, ¿qué pasó?
y nos sentamos, se sentó él conmigo, iba también con el gobernador y yo le dije, yo le voy a platicar todo lo del caso de mi hijo, pero no creo que le interese al gobernador, porque él ya tuvo su oportunidad de apoyarme y no me apoyó. Entonces ¿Qué hizo Emilio? Se fue, se retiró porque el presidente le dijo con señas que se fuera. Y se quedó nada más el presidente, los generales y yo. ¿Y la escuchó Calderón? Me escuchó, platicamos por casi 20 minutos y le dije, aquí está toda la información que hemos sacado mis hijos y yo sobre lo de mi hijo, porque lo hemos hecho nosotros lo hemos buscado, pero requiero su ayuda. Entonces ya cuando salimos les dijo a los dos generales, aquí está todo lo de Pepe, y ya le prometí a Lupita que lo vamos a encontrar. Y se fue y me dijeron los generales, no se puede ir hasta que se vaya el presidente. Cuando yo salí de ahí, yo era la mujer más feliz del mundo porque dije, ahora sí lo voy a encontrar. Porque, oiga, la máxima autoridad del país le dice a uno que lo que nos va a ayudar. Yo dije, ya la hice, voy a encontrar a mi hijo. Estuve en comunicación con los dos generales, obvio sus nombres de ellos, y me dicen, vamos para acá, vamos para allá. Llegaron por mí en 2 ocasiones con Policía Federal, que antes era Policía Federal. Fuimos a hacer búsqueda, a escarbar en dos lugares. Y después hablo con ellos, el número que usted marcó no existe. Y ahí se acabó mi felicidad y mis esperanzas de encontrar a mi hijo. ¿Cuánto duró esa atención? 2 meses. 2 meses, pero en esos 2 meses yo ya sabía el camino a Policía Federal. Yo iba continuamente a México y no sabía yo que existía Policía Federal Investigadora para secuestros, para todos estos casos. Yo no sabía. Y ya me estuve yendo ahí, allá me atendían las autoridades, porque seguí buscando. Después de que los generales ya no me hicieron caso, allí todavía no fundaba Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos Jalisco. Fundé, inicia en el 2013, ante la ceguera, sordera y simulación de todas las autoridades. Porque en el 2012 me uno al Movimiento Nacional de Desaparecidos en México. Eso lo hice cuando yo llego a la Ciudad de México, a Policía Federal, a CEIDO, yo me paré en todos los lugares que yo pensaba que me podían ayudar. Fui a Províctima, que en aquel entonces la directora de Províctima era la maestra Sara Irene Herrería, que ahorita es la subsecretaria de Derechos Humanos en Fiscalía General de la República. Ella me conoce perfectamente y ella me decía, vete por aquí, vete por allá. Yo le agradezco mucho a ella que llega uno a un lugar que no sabe ni para dónde y ella me guió. Porque usted prácticamente ha estudiado medicina forense, ha tenido que leer y aprender de derecho. Lo que pasa es que he comprendido que el conocimiento es lo único que nos va a llevar al poder encontrarlos. Si usted se presenta con una autoridad y le dicen cualquier cosa que al tema y uno no contesta, entonces saben que lo pueden engañar a uno. Y es lo que yo no quiero que me engañen, porque los primeros días, cuando yo me presento en la fiscalía de aquí, que antes era Procuraduría, me engañaron cuando me dicen, váyase a su casa, le vamos a hablar. ¿Cuándo? Nunca. Y a mí me daba mucho coraje que me hayan engañado, porque perdimos los primeros días, lo más importante para encontrar a mi hijo. Señora Guadalupe, ¿y lo que le pasó a Guadalupe Aguilar le sigue pasando a las familias? Le sigue pasando. ¿No ha cambiado algo? No ha cambiado. Ha cambiado en cierto aspecto, pero si llega una persona, como hay muchas, porque este delito ataca a muchísima gente, como siempre, los menos protegidos, los que están en pobreza extrema. Tengo personas en el colectivo analfabetas. En 2023 tenemos gente que no sabe leer ni escribir. Y llegan y les dicen,
váyase a su casa. Le vamos a hablar cuando tengamos noticias. Y eso hacen, irse a sentar a su casa a rezar. Oiga, señora Guadalupe, dice, el colectivo es Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos Jalisco. Jalisco, ¿no? sí. Hay una semblanza o un texto que usted escribe que encontré cuando se postula hace 5 años para consejera honorífica del Sistema Nacional de Búsqueda, y me impresionó el relato que usted hace de su situación en ese momento, pero hay un párrafo que voy a extraer y que me gustaría que me abundara sobre ese tema. Usted escribió esto hace unos 5 años, cuando habla de la fundación del colectivo. Dice que lo funda, empieza a reunirse y dice, me impresionó porque éramos 2 señoras y posteriormente se nos van uniendo muchas más y logramos comprendernos, hablamos el mismo idioma. Sí. ¿No? ¿Qué función ha tenido el colectivo? Sigue teniendo básicamente la misma función. Mire, en todos estos años, mi poco o mucho conocimiento, mi principal función como coordinadora es que aprendan cómo buscar. Todo mi conocimiento se los tengo que transmitir para que no les pase lo que me pasó a mí. ¿Qué hemos hecho en Fundec en estos 12 años? Pavimentarles el camino para que no tengan el mismo camino sinuoso, empedrado y lleno de obstáculos para buscar a nuestros hijos. Ese deseo de ayudar así, ¿de dónde nace, señora Guadalupe? ¿Cuál es su origen? Del dolor, de la indignación, de que no hemos podido lograr detener este delito, de que estamos en manos de policías, no todos, tengo que reconocer que no todos, de policías corruptas y de gente que no le importa el sufrimiento del ser humano. En manos de esa gente estamos. Señora Guadalupe, usted funda el colectivo, es el primero, y después surgen más. ¿Ahorita cuántos debe haber? Pues dicen que son como 30 y tantos. Yo solamente conozco 5, que es los que han salido del mismo Fundec. Mire, cuando se funda Fundec es en el 2013. Yo me voy a estudiar un diplomado al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses sobre identificación de personas y genética. ¿Por qué me pongo a estudiar eso? Porque pienso que se me va a facilitar, dado que yo soy enfermera de profesión. Estudio ese diplomado y cuando me gradúo, llego al colectivo y les digo, miren, ya tenemos más herramientas para encontrar a nuestros hijos. Y una compañera me dice, ¿y vas a seguir buscando a tu hijo? Y si lo encuentras, ¿vas a seguir apoyándonos? Claro, le dije yo, pero ya no queremos que nos representes. Ah, caray, eso fue una daga a mi corazón. Pero bueno, hay que aceptar todo. Estábamos nosotros en ese entonces en Madero 835, que era el CEPAT, Centro de Estudios por la Paz, que siempre nos brindó un lugar en donde reunirnos, porque Fundec es totalmente sin fines de lucro. Y yo ando viendo quién nos presta un lugar donde nos reunimos, quién nos presta unas sillas, quién nos dona una computadora, y todo eso lo hemos logrado sin centavos, solo pidiendo. Entonces, dice que ya no quiere que nos representen, está bien, y me voy a rezar. Somos bien católicas. Somos bien católicas porque hemos comprendido que con Dios todo, sin Dios nada, y nos encomendamos a la Virgen. Y nos fui a rezar. Cuando termino de rezar, salgo y ya tengo 7 personas que hasta la fecha siguen conmigo, leales, saben lo que es la lealtad. Y me dicen, nosotros queremos seguir contigo. Pero yo aún creía que éramos muy pocas las madres buscando a nuestros hijos. Y cuando me separo de ahí... ¿Eso cuándo fue? Es en el 2013.
es increíble, no, perdón, en el 2015. Ujú. Es increíble cómo van llegando más y más personas. Claro. Señora Guadalupe, vamos a un breve corte y Sí. seguimos platicando un poco también sobre su relación con otros colectivos, el surgimiento de nuevas voces claro. y liderazgos en este tema, Sí. y sobre todo también la crisis forense, que es un tema en el que usted ha estado muy enfocada, el cual conoce muy Sí. bien y que quiero hacerle algunas preguntas. ¿Le parece si vamos a un corte y regresamos? Claro que sí. Vamos a un corte y regresamos con más En Perspectivas. Estamos platicando con Guadalupe Aguilar. Ella es madre buscadora y fundadora de Fundej, el primer colectivo de desaparecidos en Jalisco que se creó en 2013. ¿Qué tal? Estamos en Perspectivas platicando con la señora Guadalupe Aguilar, madre buscadora y fundadora de Fundej, el primer colectivo de desaparecidos en Jalisco, creado en 2013. Señora Guadalupe, me gustaría también, estábamos hablando en el último bloque sobre el surgimiento de muchos colectivos en, Sí. en el Estado, ¿no? ¿Cuál es su relación ahorita con ellos? Me da la impresión de que ha estado usted menos visible mediáticamente, aunque tengo muy claro que su trabajo no ha cesado, aunque no esté o aparezca en los medios. Pero ¿cuál es su relación con los otros colectivos y cómo podemos entender ese ecosistema de voces con estrategias, algunas más confrontativas, otras incluso hasta más cercanas a grupos políticos de pronto, ¿no? Es decir, Sí. ¿cuál es ¿cómo entiende usted este momento de los colectivos como fundadora del primero en Jalisco? Mire, yo los veo como una ayuda. Ujú. Siento que respiro cuando alguien más encuentra fosas, como ahora las madres buscadoras. Cuando llegaron las madres buscadoras de Sonora, que Ujú. fue hace 2 años si no me equivoco, como que no me pareció el hecho de que de otro estado vengan a meterse Ujú. a este estado, porque hasta ahorita dentro del Movimiento Nacional de Desaparecidos en México se respeta el trabajo de cada quien, Ujú. pero es porque lo estaban haciendo mal, porque no está bien que, en primer lugar, que escarben ellas, Ujú. porque no son Usted peritos. no está de acuerdo, sí. Hay un dicho que dice zapatero a tu zapato, ¿verdad? Pero ante la necesidad de encontrar, ellas lo hacían. Pero, ¿qué sucede? Se contaminan las evidencias. Eso por un lado. Y por otro lado, recibimos muchas quejas de la misma gente de que cómo era posible que encontraran, por decir así, un cráneo, luego lo suben y va a la prensa. A la gente le molesta porque no son trofeos, pueden ser nuestros hijos y eso no les parece. Traté de hablar con los colectivos para llegar a un acuerdo en el cual respetaran eso. Y la verdad, yo nunca me he peleado con nadie. El gobierno principalmente quiere vernos como que nos peleamos, como que amor por ellos y cielo y tierra se pelean con Fundeg. Nada más lejano, jamás nos hemos peleado. Cielo y tierra y amor por ellos salieron de Fundeg. Las conozco a todas, nos conocemos entre sí. No podemos estar peleadas cuando tenemos un dolor encima. Oiga, señora Guadalupe, esta especie de teogonía de los colectivos, usted como fundadora, me hace pensar un poco en el argumento que dan las madres buscadoras de Sonora, por ejemplo. ¿Usted qué opina? Ellas dicen, a ver, yo entiendo que no soy perito, yo entiendo todos los riesgos, porque incluso se han enfermado, ¿no? por el contacto con los restos, pero ellas dicen, es que si no lo hacemos nosotros, la autoridad no lo va a hacer, es decir, nadie va a venir a esta fosa y ahí va a quedar sepultados los restos de un desaparecido. Un poco esa es la paradoja. ¿Qué opina usted esa respuesta? Es que hay formas. Uh-huh. Si yo encuentro un lugar en donde sé que hay restos humanos, no me quito de ahí hasta que se acordona la zona y hasta que se queda gente de la Fiscalía
cuidando, vigilando, porque es su labor. El hecho de que lo estamos haciendo nosotros, pues ellos mire que a todo dar, ¿verdad? Qué bueno que nos están ayudando, cuando debería de ser un trabajo entre los dos. Y lucho porque esto así sea. Algún día tenemos que trabajar colectivos familiares, Fiscalía de Desaparecidos, Comisión de Búsqueda, que también nos ha costado mucho trabajo limar asperezas entre esas dos instituciones, pero deben de trabajar juntas y sin dejar a un lado a las familias. Fíjese, señora Guadalupe, acaba de mencionar a actores importantes y falta uno más, que es la sociedad, ¿no? Sí. La sociedad como tal. Esta pregunta para mí es muy importante. ¿La indiferencia de la sociedad es la misma que hace 13 años? No. Hace 13 años, que fue cuando me paré por primera vez en marzo del 2011 a un evento ahí en la glorieta de los Niños Héroes. No recuerdo cuál era el objetivo del evento, pero yo vi que había como 10 personas. Y es cuando empiezo a pensar que estaría bueno tomar algo de referencia para los desaparecidos, pero era muy pronto. Y me acerco yo con esas mujeres que estaban ahí, y esas mujeres me dijeron: tienes que juntarte con más personas porque a ti sola nadie te va a escuchar. Y es cuando empiezo también a juntar. Es que yo pensaba que era la única madre en este mundo buscando a su hijo, y me voy dando cuenta que no, que tenemos más de 111,000 desaparecidos en México y que hay también desaparecidos en todo el mundo, no a esta escala de México. México es el primer país con tantos desaparecidos. Es un grave problema. Oiga, señora Guadalupe, y por ejemplo, el papel de la prensa, ¿cuál ha sido? ¿Ha ayudado o ha estorbado a veces? No, definitivamente son nuestros aliados. Definitivamente, sin ellos, quién sabe qué hubiera pasado, pero son nuestros aliados. Es importantísimo que ellos estén en todas nuestras manifestaciones. Y volviendo al tema de la sociedad, al principio, la sociedad, cuando nos parábamos en la glorieta, se enojaban y pasaban con los carros y nos recordaban a nuestra mamá o nos gritaban viejas locas. ¿De veras? Y cosas así, sí. Y ahora nos respetan. Rezamos el rosario cada día 2 de cada mes ahí en la glorieta, y pasan y no pitan, no guardan silencio. Muchos hasta nos dicen ánimo, adelante. La sociedad cada vez más se está haciendo partícipe de nuestro dolor. Su dolor. Oiga, y en el caso de... hay un personaje, dos personajes. Uno de ellos es se me olvidó, el poeta. Javier Sicilia. Javier Sicilia. A ver, usted antes de fundar, sí, usted se sumó a la caravana con Justicia y Dignidad de Javier Sicilia y caminó y fue hasta Estados Unidos. Sí, así es. ¿Qué experiencia le significó o qué le significó esa experiencia? Para mí fue la base, porque mire, bueno, para muchas. Cuando Javier Sicilia crea el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad y se decide hacer esa caravana, en un camión que recorrió toda la Unión Americana, que decía Caravana por la Paz, en un camión íbamos 40 madres buscadoras, pero todavía no era, bueno, todas buscábamos a nuestros hijos. Y en el otro camión era de logística y de la prensa, lo cual logró entonces el objetivo que se visibilizara el problema de México. Pero lo importantísimo fue que estuvimos un mes en ese camión y todas platicábamos y todas llegamos al acuerdo de que lo único que deseábamos en esos momentos era un deseo imperante de que quiero a mi hijo aquí y ahora. ¿Qué hacemos? Pues entonces cuando nos bajamos, que llegamos a Washington y que fue muy triste, dado que estábamos
estábamos creyendo que íbamos a tener otro tipo de recepción y nada más fue entrevistas con los de diferentes estados, pero de la Unión Americana, y con la intención de que ellos a su vez transmitieran lo que estaba pasando en México. No fue nada bueno para nosotros, al menos eso es lo que yo pienso. Veníamos todas desilusionadas. ¿Qué hacemos? Pues cuando lleguemos, cada una de nosotros va a fundar un colectivo. ¿En verdad? Y nace el Movimiento Nacional de Desaparecidos en México, al cual pertenece FUNDEG. Es el grupo de colectivos de todo el país. ¿Eso en qué año fue? ¿La caravana 2015. en qué año? 2015. Eso fue en el 2015, cuando nace el Movimiento Nacional. Oiga, y hay un personaje allí que usted menciona en esta semblanza, que se llama Margarita Sierra, que usted la menciona como una aliada fundamental. Sí. Hoy Margarita Sierra, desde hace 5 años, tiene una posición estratégica en el gobierno. ¿Ha sido la misma Margarita Sierra? ¿Ha apoyado, ha ayudado en algo? Mire, sí, pero es un apoyo diferente. Margarita Sierra precisamente es una de las personas que estaban en aquel marzo del 2011 en la Glorieta, junto con Roxana Reguillo, que es una catedrática del ITESO, y junto con nuestra queridísima maestra Guadalupe Morfín. Y ellas son las que me brindaron el apoyo para decir, haz esto, haz el otro, empieza juntándote con más personas. Para mí, ellas fueron mis principales indicadoras de qué hacer. Y ahora que Margarita está en el gobierno, tristemente no es su mismo proceder. Sin embargo, ha seguido apoyando a su modo. Pero, sí, ¿cómo es a su modo? Pues cuando uno ya se pasa del otro bando, ya no puede ser auténtica. ¿Es una especie de, podríamos llamarlo, claudicación o no? No, no es claudicación porque ella sigue trabajando por los desaparecidos. Ella fue la que organizó ahora hace poco la convocatoria para la elección del comisionado de búsqueda. Sí, muy polémica. Y ella si tenemos algo que decirle al gobernador también, le dice. Y no es lo mismo, ¿eh? No es lo mismo. Sí, pero toda mi vida voy a estar agradecida con esas mujeres. Oiga, señora Guadalupe, a ver, el tema de la crisis forense, ¿no? Sí. Explíqueme un poco cómo está eso de que usted tiene un campamento en ciencias forenses allá en Tlaquepaque y permanentemente acude allí. Explíqueme un poco esa estrategia. Sí, mire, cuando está la pandemia, antes de la pandemia nos reuníamos en el auditorio del edificio de Derechos Humanos. Ahí nos permitían reunirnos para ponernos de acuerdo cada semana en lo que hacemos, ¿verdad? Siempre nos hemos estado reuniendo cada semana. Y nos dicen con la pandemia que ya no nos podemos reunir por motivos de higiene, y se me ocurre que nos reunamos enfrente del CEMEFO. Aquí está libre, aquí nadie nos puede decir nada, estamos al aire libre. Y nos empezamos a poner ahí. Conseguimos un toldo, conseguimos sillas y se empieza a crecer el grupo ahí. Empezó a crecer más. ¿Por qué? Porque ahí llega invariablemente toda la persona que tiene un desaparecido, va ahí. ¿Por qué van ahí? Porque cuando uno pone una denuncia, cometen una revictimación, pero pues es necesaria. Llegan a la... Perdón. Sí, no se preocupe. Ay, perdón. Salud. Tome un poco de agua, si quiere. Me estaba contando de la... Llegan... De la crisis forense, sí. La denuncia, el Ministerio Público le entrega al denunciante una orden para tomarse una muestra de ADN. Eso es una revictimización, porque lo último que uno desea es pensar que está muerto y el Ministerio Público tenga
un ADN. ¿Y esto para qué? Pues para verificar, hacer confrontas con todos los muertos que están ahí en el CEMEFO. Entonces, pues uno se choca casi, pero cumple. Y van al CEMEFO. Llegan al CEMEFO y muchas señoras llegaban. Oigan, ¿no saben para qué me dieron esto? ¿No saben por qué puerta entro para esto? Porque no había un letrero de nada. Claro. Entonces dije, aquí es donde hace falta que esté FUNDEG, porque vamos a orientar a todas estas madres que vienen y aparte las podemos captar para el colectivo. Y así ha sido. Y por eso ha llegado a tener casi 500 personas FUNDEG. Y es un campamento permanente en donde ustedes reciben allí Orientación, módulo de orientación de FUNDEG. Estuvimos permanentemente y al principio nos corrieron, pero luego nos plantamos 15 días de día y de noche, lo cual fue terrorífico porque había muchas ratas y horrible, horrible. Y ahí estuvimos 15 días de día y de noche hasta que ya comprendieron que nos íbamos a quedar ahí y ya, ahí estamos. Y todos los martes tenemos ahí una orientación para las personas y llevamos pues es un módulo que procuro que tenga todo. A ver, ¿a ti qué te hace falta? Que las carpetas que hace mucho no las revisan. Llevamos audiencias públicas. Les he llevado ahí a la maestra Blanca Jacqueline para que explique las funciones de la Fiscalía. Les he llevado a los comisionados de búsqueda para que también sepan lo importante que es poner su denuncia o su denuncia ante la comisión de búsqueda, que los va a llevar a obtener la cédula de búsqueda. Claro. Les he llevado también al comisionado de la comisión de víctimas, que sepan sus derechos, que sepan que si encuentran ahí a su familiar y que no tienen con qué enterrarlo, la comisión de víctimas tiene el deber de pagar sus gastos funerarios, sus traslados. Señora Guadalupe, en la conversación que tuvimos ayer por teléfono, cuando me mencionó que era importante la crisis forense, anoté en mi cuaderno una frase que usted me dijo, y que está aquí, que usted dijo algo así, están ahí, ¿no? Sí. ¿A qué se refería con están ahí, con los desaparecidos? Que están ahí todos los que buscamos. ¿Por qué? No es muy difícil imaginarse que si llegan camionetas con bolsas y bolsas de restos humanos, pues entonces los que buscamos están ahí. Pero de la forma en que nos los están entregando, se está dificultando su identificación. Pero en vez de pedir ayuda, tratan de maquillar las cifras o de decir que no está pasando lo que está pasando. ¿Hay una crisis forense? El gobernador sí, Enrique Alfaro dice que no. Sí la hay. No, sí la hay. ¿Qué indicios tiene usted? El hecho de que hemos trabajado en fosas que sacan, por ejemplo, 20 bolsas y cuentan o denuncian nada más 10. ¿Y por qué no sacan todo lo que está ahí? Porque no hay personal, porque no tienen genetistas capacitados, porque cuando empezó la pandemia estábamos en un plan de trabajo para trabajar familias con los guatemaltecos que son forenses y nada se pudo llevar a cabo con la pandemia. Por eso también decidimos instalarnos ahí, porque todo el mundo se enfermaba, menos nosotros. Todo el mundo dejaba de trabajar, nos dejaban plantadas. No podemos ir a la fosa porque no hay personal. El Ministerio Público también se enfermó. Todo el mundo, menos nosotras. Entonces dije, aquí es donde debemos de estar. Y ahí hemos seguido estando. ¿Sabe usted cuántos restos o cuerpos o cuántas personas de cadáveres hay en... Jamás me han querido decir ni siquiera la capacidad del instituto, ni siquiera. Pero lo que sí le puedo decir es que nosotros, en el tiempo que estábamos los 15 días de día y de noche, empezamos a contar
a contar cuántas y cuántas camionetas entraban. Y luego íbamos acá. Oigan, ¿me puede enseñar lo que llegó? No llegó nada. ¿Cómo que no llegó nada? Oiga, ¿me puede enseñar lo que salió en la fosa de la Primavera? Ahí fue mi primera mala experiencia en cuanto a las cuentas mal hechas. Cuando aparece esa fosa que estaba casualmente atrás de Policía Federal en camino a la carretera que Nogales. Fueron cientos de bolsas, ¿no? Me dice el fiscal de aquel entonces, que ahorita no viene a mi mente su nombre, y me dice, Lupita, mañana va a estar Fundej en esa fosa. Gerardo Octavio Solís Gómez. Sí. Vamos a estar en esa fosa de la Primavera. Y me hablan cerca de las 11 de la noche. No hay necesidad de que vayan. Ya se cerró la fosa porque ya terminamos de trabajar. Sin embargo, yo tenía citados a Derechos Humanos de México, a la nueva fiscal en aquel entonces, Blanca Jacqueline, y autoridades para que vieran sobre esa fosa. Y llegamos y cerquitas ahí caminamos cuando mucho 500 metros y encontramos otras 30 bolsas. De verdad. ¿Qué significa esto? Que no buscan, que sacan nada más lo de encimita y lo demás se acaba. Oiga, aunque no tiene mucho sentido, en mi opinión, que si allí están los desaparecidos, un reclamo social, que los encuentren ante la autoridad, ¿por qué la autoridad ocultaría o evitaría identificarlos o dar con ellos? Porque no pueden identificarlos a todos. No tienen capacidad para identificarlos a todos. Tengo mucha gente que ha encontrado el torso o la cabeza o los miembros inferiores de su familiar. Años. Hay una señora que tiene 1 año con 8 meses y no le pueden entregar el cuerpo completo. Eso es una crisis a todas luces. Eso es una crisis. Señora Guadalupe, ¿qué ha cambiado? ¿Usted le tocó el sexenio de Emilio el último par de años, 1 o 2 años, el de Aristóteles y el de Alfaro? ¿Algo ha mejorado? Ya tenemos leyes, eso me queda claro, pero sustancialmente, ¿cuál es la diferencia o cuál es el parecido? ¿Son más idénticos entre sí o hay algunas diferencias? Hay mucha diferencia del cielo a la tierra, porque ¿Por qué? el anterior gobernador, desde el primer momento que yo le solicité ayuda, me atendió y todo el tiempo tuvo atención para los desaparecidos. No sé decirle en este momento si fueron mentiras, si hizo bien, si hizo mal, no sé, pero para nosotros es muy importante que atiendan la situación. El señor gobernador actual, desde el momento en que cruza los brazos, ¿qué quiere decir? No quiero que te me acerques, no quiero saber nada de ti, no te pares aquí en mi casa porque pongo vallas. Esos son mensajes subliminales de que no quiere saber nada de nosotros. Y todo el tiempo ha dicho que desde que tuvimos una reunión muy de recién que llegó él en el Instituto Cabañas, nos dijo que el CEMEFO iba a tener el presupuesto más oneroso de su vida. Yo no veo. No se nota que tenga. Sí, a lo mejor lo pintaron, lo pusieron bonito, pero para nosotros, no. Porque siguen sucediendo lo mismo. ¿Cuántas veces se reunió con Aristóteles, más o menos? Con Aristóteles yo creo que unas 10 veces. ¿Y con Alfaro cuántas veces se ha reunido? Una sola. Una sola. ¿En cuántas marchas ha participado, señora Guadalupe? No las he contado, sinceramente. ¿Cuántas pueden ser? Tal vez 20, 50, no sé. Mire, muchísimas. La única que tengo un muy buen recuerdo es cuando me encontré en una oportunidad al cantante de Café Tacuba, Albarrán, Rubén Albarrán, y le pedí, ¿cómo no vas a la Glorieta a cantarnos el Día del Desaparecido? Y dijo que sí. Ese día, en la Glorieta, yo iba marchando con él, íbamos todos de los brazos, llegamos a la Glorieta, fue para mí muy impresionante, encontramos muchísima gente que empezó a gritar,
no están solas, no están solas. Y luego agarra el micrófono Rubén Albarrán y empieza a cantar. Fue la marcha que ha tenido cerca de 13,000 personas ahí. ¿Qué canción cantó Rubén? ¿Se acuerda? Cantó esa de ¿A dónde van los desaparecidos? Y cantó también una de que ya está en su disco. Ay, ahorita no me acuerdo. También hemos tenido... El arte es muy importante para nosotros porque es un desfogue. Estuvo también Panteón Rococó en un evento aquí cerca y estuvimos todas nosotras. Se grabó un video, hemos hecho video de Fundec, hemos hecho video de mi caso. Ese me escribió Guillermo del Toro y yo no creía que era él. Y se llevó a cabo un documental que en su momento... ¿Cómo se llama? El documental se llama Retratos de una búsqueda de Alicia Calderón. Claro. Y se ganó la Diosa de Plata. Señora Guadalupe Aguilar, se me acabó el tiempo. Es interminable. Pero le agradezco mucho que me haya acompañado en este espacio. Gracias a usted, gracias a ustedes que nos dan voz y que tristemente esto sigue. Esto sigue y hasta que Dios me dé fuerzas, seguiré luchando por encontrarlos. Muchas gracias, señora Guadalupe. Gracias a ustedes. En este espacio de perspectivas nos acompañó Guadalupe Aguilar, madre buscadora, yo digo simbólicamente la primera madre buscadora en Jalisco. Esto fue Perspectivas, yo soy Jonathan Lomelí. Nos vemos y nos escuchamos en la próxima emisión. Gracias.